Jan Muñoz nos está esperando para contarnos sobre la detención que se ha registrado de un hombre acusado de ser el autor del delito de secuestro con homicidio, esto por el caso de Valentina Alarcón. Tú nos cuentas, Jan, porque además se está haciendo ya este control de detención donde se le está formalizando, ¿no? Buenas tardes. Sí, Karina, ¿cómo están? Muy buenas tardes. De hecho, hace muy pocos segundos acaba de culminar ya esta audiencia de formalización de cargos en el cual queda en prisión preventiva este sujeto por 180 días de este plazo de investigación, y que estamos hablando de Robinson Sanders González, que es el principal sospechoso y además lo que es considerado para la Fiscalía el autor de este secuestro con femicidio, porque ahora se hace una característica en base también a un contexto de género que ella termina sufriendo y además de un robo con homicidio. Vamos a ir clarificando cada punto para entender por qué se terminan tipificando estos dos delitos, y partamos por el más gravoso, en este caso, que es el secuestro con femicidio. En esta audiencia se dio a conocer una serie de elementos que fueron bastante importantes sobre qué ocurrió con su desaparición, que trascendió quiénes estuvieron detrás de esta situación, y acá lo más importante es cómo se termina descubriendo todo esto. Hay que recordar que hace un par de horas atrás se encontró el cuerpo de ella en una caleta de droga, en un bloque, en un domicilio en el cual fue hallado su cuerpo oculto, y sobre ella había un colchón y además un tronco. De esta forma trató de ocultar este cuerpo, y de esta forma fue lo que termina descubriendo posteriormente la policía. ¿Qué es lo que trasciende? Es que Valentina Alarcón, esta joven de 26 años, según lo que dice la Fiscalía, es una persona que consumía drogas y que en esa oportunidad, cuando se termina perdiendo el rastro en la comuna de Puente Alto, ella se dirige a la comuna La Pintana a aparentemente comprar droga y también consumirla en el mismo lugar donde se encontró su cuerpo. Durante esa jornada él se juntó con este imputado, en el cual terminan consumiendo drogas, y además, considerándose esa información, es que este hombre, además de él, había otro sujeto, un testigo, quien estaba junto a ellos, y posteriormente este imputado le pide que vaya a comprar otra cosa, y cuando vuelve, él se encuentra con la escena de este hombre abusando sexualmente de esta joven. Posteriormente es que este hombre, al ver de que la mujer estaba poniendo resistencia, termina asfixiándola, y de esta forma le termina quitando la vida. Utilizó una bolsa, además una amarra, para poder también asfixiarla en su cuello, y de esta forma mecánica es que termina quitándole la vida a esta joven de 26 años. Y hay un elemento que es este robo con homicidio. ¿Cómo se empieza a caracterizar, cómo se empieza también a describir este delito? Es muy importante porque acá lo que se ha indicado es que Valentina está con todos sus implementos, todos los teléfonos celulares, está su carnet, está sus tarjetas bancarias, incluso su tarjeta VIP. Todos esos elementos estaban junto a ella, lo estaba aportando al momento cuando ocurre esta situación, pero particularmente el teléfono de esta persona, de Valentina, este sujeto posteriormente a cometer toda esta serie de tanto el homicidio, por cierto, también, y también el tema de la violación, él toma este teléfono y lo termina comercializando para poder obtener más drogas, según lo que indica la misma Fiscalía. Un teléfono celular que lo termina vendiendo en tan solo 10.000 pesos. Y este teléfono es tan relevante que fue gracias a esto que se termina ubicando el cuerpo de Valentina. ¿Por qué? Como se termina comercializando, él se lo vende a un tercero que posteriormente se lo regala a una mujer, Cari. Y esta mujer, posteriormente, a través del email de este teléfono, la policía da cuenta a la compañía de teléfonos para preguntarle quién tenía este teléfono finalmente, porque al menos la última ubicación que tenían con Valentina era el sector de La Pintana, a 1,5 cuadras aproximadamente donde se encontró su cuerpo. Pero posteriormente este teléfono se le cambió el chip, se portó a otra compañía, y era producto de esto mismo, que se había vendido a una tercera persona y le habían puesto otro número de teléfono. Gracias al trabajo que se realiza con la compañía de teléfonos es que directamente ahí se logra tomar contacto con quien tenía actualmente ese teléfono celular, y ella da cuenta de que su pareja se le había comprado a un tercero, y de esta forma llegan a este imputado, a Robinson. Y de esta forma, posteriormente, empiezan a tejer toda esta red, Cari, y terminan dando con la ubicación, lamentablemente, de este cuerpo fallecido. Claro, y eso para que tengamos una referencia de cómo en el periodo en que se supone se estaba buscando el paradero de Valentina o se estaban haciendo otras diligencias, al mismo tiempo se iba avanzando para georreferenciar el celular y siguiéndole la pista al celular, porque aquí la primera declaración que tuvo que haberle tomado necesariamente la policía a la persona era esta persona que recibe el celular como regalo, que evidentemente no tenía idea de dónde provenía el aparato, ¿no? Esta primera persona
dice que se lo regala a su pareja, luego le toman declaración a la pareja y ahí vamos en 2 personas ya. Y a esa pareja eventualmente lo pudo haber comprado a esta persona que se lo revendió. Por lo tanto, llegan después a un tercero. O sea, aquí hay 3 personas a lo menos antes de que hayan llegado a buscar a este lugar en particular, que era un sector y una casa, Jan, y lo decíamos ayer, de la que ya tenía antecedentes la policía. Ese lugar ya había sido allanado, sí, y se había determinado que había un grupo de crimen organizado, de narcotraficantes, que operaba en ese lugar como una casa de tortura. Por lo tanto, se dan una vuelta larga, pero llegan a un lugar que ya era conocido para la policía también. Sí, de hecho, que recordar que entre la desaparición y posteriormente cuando se hace el hallazgo del cuerpo transcienden cerca de 15 días. Claro. Y lo que tú decías, Cari, es importante porque, claro, se sabía su última ubicación, pero no así en cuál de todos los domicilios de esta población podría estar ella. Por eso era muy complejo. Y cuando reciben la información de este teléfono celular, dieron con el nombre de este imputado y a partir de esa información es la Policía de Investigaciones, particularmente la Unidad de Microtráfico Cero de esta misma institución, quien al ver el nombre automáticamente le da match con esa caleta de droga porque anteriormente él ya había sido detenido o ya ha habido algún tipo de concurrencia a la Policía de Investigaciones a ese lugar. Por eso es que cuando ellos llegan durante las últimas horas, cuando se realiza este hallazgo de este cuerpo, durante esta semana, ocurre una situación. El imputado sí estaba en ese domicilio cuando ocurre este allanamiento. ¿Pero qué trasciende? Que él aparentemente sentía, o al menos tenía previsto, de que en algún momento podía llegar la policía, y al escuchar el estruendo de que se estaban acercando los carros policiales, él logra escapar de esta caleta de droga y de esta forma zafar por algunos minutos, por algunas horas del actuar policial. Pero él estaba cuando se hizo este hallazgo y más encima, acá lo más grave y también un poquito más lo escabroso de este caso es que él tenía el cuerpo justo en ese lugar, con toda la descomposición que eso contrae, pero él aún así estaba viviendo en ese punto y además se seguía utilizando esa caleta de droga para consumir la droga, para distribuirla y también para almacenarla. O sea, pese a todo esto, se siguió utilizando ese lugar. Y eso es lo que decía acá la fiscal. Eso configura que el delito es aún más gravoso. Estamos ante la presencia de un sujeto claramente muy escabroso, que acá él está potencialmente puede disputarse a un delito que es tan grave como el secuestro con femicidio, además del robo con homicidio, y que se podía calificar incluso con una situación que puede incurrir de los 20 a los 40 años, que es el presidio perpetuo directamente, si que se considera simple o calificado. O sea, eso es al menos lo que él está arriesgando a priori en esta investigación. Y otro elemento clave, yo les decía que había un testigo. Al momento cuando se realiza el consumo, cuando ella llega, Valentina, a esta caleta de droga, él estaba presente e incluso él estuvo tan presente que incluso vio cuando ocurre este abuso y posteriormente él finalmente fue un cómplice. O sea, nunca avisó a la policía, nunca avisó a ninguna otra persona, quizás ya sea por el miedo de tener contra este hombre, pero nunca dio cuenta de esta situación. Nosotros le preguntamos a la fiscal qué ocurre con este sujeto, porque al final del día, más allá de que sea un testigo, también es alguien cómplice, o sea, alguien que tuvo un rol activo en esa situación y nunca dio aviso, y si no hubiese sido porque se termina descubriendo el teléfono celular y posteriormente la serie de hechos que hemos descubierto y que hemos descrito, él seguiría aún en silencio, o sea, nunca hubiese apoyado esta investigación y tampoco darle la tranquilidad a esta familia, Cari. Claro, probablemente la Fiscalía todavía no ha hablado, lo va a hacer si es que hay declaraciones al término de esta formalización, pero una pregunta interesante e importante también sería si es que la Fiscalía va a perseguir la responsabilidad de este testigo que se quedó en silencio, porque en definitiva eso es obstrucción a la investigación o a la justicia y por lo tanto eventualmente se podría perseguir perfectamente la responsabilidad de una persona que se quedó callada sabiendo lo que había ocurrido en ese lugar y sabiendo que, porque además era de público conocimiento, que la policía estaba buscando a Valentina Alarcón y además que había un proceso en curso abierto. Sí. O sea, también aquí el Ministerio Público da por conocida esta información, sobre todo cuando a través de los medios de comunicación se hizo tan público este caso, ¿no?
Sí, o sea, de hecho no había forma de que él no supiese de que esto se estaba investigando, ya sea por los medios de comunicación, por las redes sociales y también los mismos vecinos que ya estaban hablando. De hecho, en la comuna de La Pintana, en el sector del Castillo, donde se termina descubriendo todo esto, ya los vecinos sabían a ciencia cierta de que algo estaba ocurriendo en este sector y que probablemente esta chica se había dirigido hacia ese lugar, y aún sabiendo una información más importante, que la ubicación, este domicilio donde se termina haciendo el hallazgo, era un lugar que era una caleta de drogas y además se investiga el hecho de torturas en ese mismo domicilio, lo que también da la situación aún más grave de que estamos ante la presencia no tan solo de un sujeto peligroso, sino que incluso podemos estar presente ante una red criminal, o sea, una organización criminal que opera y utilizaba ese domicilio o esa propiedad para llevar a cabo distintos tipos de elementos, desde la misma droga hasta los secuestros, que termina ocurriendo finalmente con esta chica de 26 años. Hablamos con la fiscal y le preguntamos particularmente eso, ¿qué ocurre con este testigo? Que es la pregunta más grave, o sea, y más importante, mejor dicho, porque uno dice, si hay un testigo que ya tiene un grado de complicidad, ¿por qué no se trae inmediatamente acá al proceso, al banquillo de los acusados, y se haya también llevado a cabo la audiencia de formalización contra él? Le preguntamos y la fiscal dice que de momento no se ha realizado tal acción y que está a la espera de más antecedentes para que posteriormente él sea posteriormente detenido y que pase con todo este proceso judicial, al igual que este sujeto que termina siendo imputado y que tenía al menos dos seudónimos. Uno de ellos era el colombiano, pero en base a esto que también la fiscalía le generó un poco de ruido porque como habían dos seudónimos, no sabían si se trataba o no de la misma persona. Por eso que se tuvo que hacer un trabajo de inteligencia y de esta forma empezar a clarificar si estamos hablando de la misma persona o no. Y ahí, posteriormente, con el teléfono celular y con lo que dice quien le termina comprando este teléfono, y ojo que a tan solo 10.000 pesos termina vendiendo este teléfono a este sujeto, y que eso refuerza la idea de que este hombre, además, con la situación, el contexto de drogas, dentro de su angustia, recurrió también a vender este teléfono para poder adquirir aún más droga. O sea, es eso el contexto de por qué termina vendiendo este teléfono y que fue la pieza fundamental para la Fiscalía y para la Policía de Investigaciones para poder dar con el paradero de Valentina. La familia, cuando se le toma la declaración en primera instancia, ellos fueron muy sinceros con la policía y también con la Fiscalía. Desde un principio ellos dieron a entender de que Valentina hace un par de meses consumía marihuana y también ketamina e incluso también alcohol, pero ellos desconocían si es que ella se había dirigido hasta esta caleta, si ella finalmente con anterioridad ya había ido a ese punto a comprar, y eso es lo que aún resta de esta investigación. Claro. ¿Cuál es la conexión que tiene este imputado, este sujeto, con Valentina? Si es que había una relación de amistad, si es que había una relación aún más allá. Si lo conocía, pero aparentemente eso no es claro, porque al menos lo que se muestra acá es que el imputado en su rostro y en su cuerpo tiene claras señas de que la mujer impidió en todo momento que él accediera hacia ella y generara finalmente este abuso sexual, lo que también conllevaría de que no son personas que se conocen y menos tenían una relación al menos amorosa. Te quiero invitar a revisar, Cari, la declaración que tuvimos de la fiscal, que son súper relevantes, que para que empecemos también a despejar ciertas dudas que se han generado y también lo que se conversó al interior de esta audiencia de formalización, que quedó en prisión preventiva este sujeto y aún restan 180 días de plazo de investigación. Desde el día 1 nunca descartamos ninguna hipótesis de investigación, pero gracias al trabajo de medidas intrusivas que realizamos desde el día 1, logramos la georreferenciación de Valentina, que era compatible con la última información que teníamos de que efectivamente ella había salido sola desde su domicilio en la comuna de Puente Alto hacia un sector que en una primera instancia no sabíamos dónde era, pero que después la georreferenciación nos dio la comuna de La Pintana y específicamente el Castillo. Ya, esto es clave, lo destaca la misma fiscal, que tiene que ver con lo que conversábamos de la georreferenciación y seguirle la pista a este celular que resultó ser una pieza clave. Pero esto resalta lo que hemos dicho muchas veces en torno a las desapariciones de personas, que esa georreferenciación tiene que ser rápida. No puede ser en el lapso de 6 meses, en el lapso de un año. Yo recuerdo que no hace mucho tiempo, cuando se reportaba una persona desaparecida y se le pedía un informe a las compañías de teléfono, los informes demoraban meses para el tráfico de llamadas. A lo mejor la georreferenciación es más rápida, pero para el tráfico de llamadas se demoraba mucho más. Y esta es la prueba de que tienen que ser operaciones que se realicen rápido, porque también siempre queda la duda respecto de si es que se hubiera hecho más rápido todavía la operación,
si se hubiera logrado encontrar a personas que secuestran principalmente. Y en este caso, el delito por el que se le está formalizando a este hombre es secuestro con homicidio. Por lo tanto, y con característica de femicidio, que es lo que está investigando el Ministerio Público. Por lo tanto, es válido y es legítimo preguntarse si es que esa georreferenciación se hubiera hecho aún más rápido, si era posible haberla hecho más rápido para haber dado con el paradero de una persona que está privada de libertad en contra de su voluntad. Y de ahí la relevancia de que esto sea lo más eficiente posible y en el menor plazo posible. Por eso también en el último tiempo, Jan, se contradice un poco lo que antes se mencionaba por parte de las autoridades, que había que esperar 48 horas para buscar una persona desaparecida. Hoy día ya no es así. Y de aquí la relevancia, ¿no? Sí, o sea, eso claramente demuestra de que ahora los parámetros, al menos para poder esperar una denuncia de presunta desgracia, tienen que cambiar. O sea, estamos en una realidad completamente distinta. Ahora, quizás antes se esperaba estas 48 horas porque había algún conflicto familiar, de que quizás la persona quiso salir por un rato y no dejar rastro en alguna instancia, y que muchas veces a eso se terminaba implorando parte de esta excepción que se hacía de estas 48 horas. Pero actualmente, con la situación que estamos viviendo y con los ejemplos que hemos visto con casos que han sido ya judicializados, estamos viendo de que estamos ante la presencia de personas que desaparecen, no se le pierden ningún, o sea, no hay ningún tipo de rastro, y que además de esto existe también una organización para poder evitar de que la policía en algún momento llegue con el rastro de estos mismos. Eso es lo más complejo finalmente de esta misma situación. Son 180 días de plazo de investigación, queda en prisión preventiva. Vamos a seguir atentos también, Caria, qué ocurre con este testigo que ve más encima el proceso más grave, que es el de abuso sexual, y también, por cierto, cuando se termina ocultando el cuerpo, y que incluso aparentemente hay una interacción de otra cuarta persona, o tercera persona mejor dicho, que sería una mujer que ingresa al lugar a limpiar el punto y que también tiene un rol de cómplice. Entonces, este es recién la primera detención de lo que podría ocurrir durante los próximos días y ya generarse otra audiencia de formalización de cargo. Por eso que también se amplía y se pide estos 180 días de investigación para eso mismo, poder cotejar cuántas personas más participaron en distintos niveles, claramente, en esta desaparición y posteriormente con el homicidio, finalmente, que hasta ahora es calificado ya como femicidio de parte de la Fiscalía. Una duda muy cortita. ¿Quiere decir entonces que ella nunca asistió a este encuentro que pretendía ir de fanáticos de la U, de hinchas de la U, ¿no? Nunca llegó a ese lugar. No, nunca fue eso. Claro. Y era parte de lo que inicialmente se había señalado como uno de los objetivos por los que ella había salido de su casa, pero en definitiva es esta otra detención, esta otra parada que hace en la población del Castillo de la Pintana la que hoy día se investiga como la causa de su muerte. Jan, muchas gracias por toda la información y por supuesto volvemos contigo más adelante. Vamos a cambiar de tema porque a esta hora la información del momento se está produciendo en la comuna de Pudahuel. Ayer